Bueno, en primer lugar, agradecer a los comparecientes la asistencia. Quería empezar preguntando a Marcos Niño, que yo creo que nosotros queríamos que participase, al menos en estas comparecencias, pues representantes organizados de las circunscripciones occidental y oriental, porque creíamos que tenían algo que decir. Y en este caso, pues queríamos que hubiese, nos parecía interesante que fuese un alcalde que fuese independiente, que no fuese vinculado a ningún partido político, ¿no? Porque eso también le da autonomía para dar su opinión. A mí me gustaría preguntarle cómo percibe o cómo cree que se percibe la representación política en la circunscripción occidental, qué cercanía con los representantes políticos considera que existe, si cree que existe alejamiento o no de los diputados de las salas con sus representados, ¿no? Dado que es uno de los principales argumentos para valorar o que se está poniendo sobre la mesa en relación a esta ley electoral, y si cree que es suficiente la asistencia de circunscripciones para asegurar esa cercanía de los diputados del occidente con sus representados. Marcos Niño, Santa Brea de Óscar. No, yo, mi experiencia son 8 años en 99, 2007, ahora 2015, 2016. No es vital que en la anterior legislatura yo representaba al Partido Socialista, había diputados del PSOE, lógicamente de la zona occidental. No por ello han estado más cerca de nuestro territorio, no por ello han defendido más nuestro territorio, lo han defendido igual los del centro que los del occidente y el oriente, con lo cual yo creo que esto de circunscripciones no es lo importante. Lo importante es que tengan apego al territorio, que tengan apego a sus ciudadanos y que sean y que nos defiendan, no es imprescindible la circunscripción, yo en estos momentos, en este año de legislatura, en mi territorio, en Santa Eulalia, un municipio pequeño de 500 habitantes, que sí hemos sufrido un grave problema este verano, pues la presencia de los diputados que yo haya visto y vivo allí, solo hemos tenido la presencia de Ron. Los demás, pues de momento no han pasado por Santa Eulalia, podrán pasar, me imagino que ahora que vienen elecciones el 26 de junio pasarán, pero anteriormente no han pasado y tenemos, como he dicho anterior, graves problemas demográficos, económicos, el principal, el demográfico. Y en ese caso, entonces, ¿qué sentido cree usted que cumplen las circunscripciones? Bueno, las circunscripciones lo sabemos y es de sobra sabido que, que cubre, que sabemos, en el occidente es pro-PSOE, entonces, pues oye, lógicamente tiene un nicho de votos importante y con menos cantidad de votos, pues sacan más diputados que si fuéramos en una circunscripción única. Yo creo que va por ese lado, va más por apoyar a los partidos, es una ley más partidista que no de apoyo al ciudadano que vivimos en el medio. No sé si le ha quedado claro. Sí, clarísimo. ¿Qué opinión tiene sobre los concejos incluidos en la configuración de cómo se configuran las circunscripciones a nivel de los concejos que se incluyen en cada una de ellas? Hombre, si esta ley sigue adelante y va a haber circunscripciones, yo creo que hay que revisarla. No es normal que el occidente de Asturias, yo no soy geógrafo, pero sí tengo capacidad de visualizar. Yo creo que tanto Soto como ya hasta Luarca hoy en día, yo creo que eso no es el occidente de Asturias. Ha sido occidente, si es una reforma de la ley, yo creo que también hay que reformar. Si vamos a circunscripciones, creo y apostaría por hacer un occidente más acercado hacia el occidente. No Soto del Barco, Muros no es occidente, es claramente centro. Valdés, con las nuevas comunicaciones, está mucho más cerca del centro que del occidente. No tiene casi ninguna vinculación ya con nuestro occidente. Con lo cual, vuelvo a repetir, si hay circunscripciones, debieran revisar un poco el área. Villaviciosa de Oriente también yo creo que anda más cerca del área metropolitana que del oriente de Asturias. Le quería preguntar sobre la posibilidad que se plantea en esta reforma electoral de abrir las listas a los candidatos que sean elegidos por primarias, qué opinión tiene al respecto, sobre el desbloqueo de listas, que probablemente donde las listas abiertas, al menos en el sentido de poder marcar los candidatos dentro de una candidatura, ¿no? Que eso probablemente en las circunscripciones más pequeñas es donde más puede tener, y bueno, esas dos cosinas.
Ya lo dije antes, el problema que donde somos... Sí. Donde, disculpe, ¿puede repetir el nombre? Sí, A la vez que toma la palabra, Disculpe, Marcos Niño. El problema de las zonas rurales, pues eso, el envejecimiento de la población, la falta a lo mejor ya de hábito, ¿no? De mucha gente pues ha dejado el hábito participativo y por supuesto está muy suyogada a que la gente le dé su opinión, con lo cual que la gente de primarias que se decida por primarias me parece muy positivo. Siempre, la democracia ante todo. Por eso un voto un ciudadano. Y lo que me preguntabas de lo de marcar es que, claro, vivo en un pueblo tan pequeñito que nos conocemos todos, que sabemos de sobra cómo es la gente mayor. Ahí lo veo más difícil porque yo creo que ahí se va a perder democracia en función de la fuerza que tengas en ese momento, pues a lo mejor incluso el alcalde del lugar, pues hablando un poco del clientelismo, ¿no? Porque de paso que vas, pues le marcas las casillas o... Entonces ahí sí que veo un pequeño problema, sobre todo para la zona rural, no para la urbe, pero sí para la zona rural y envejecida como está la nuestra. ¿Usted cree, por ejemplo, que aspectos como avanzar en la gobernanza comarcal, con toma de decisiones incluso presupuestarias de ámbito político, puede ser más eficaz que el número de diputados, por ejemplo, que tuviese cada circunscripción? ¿Considera que...? Sí, bueno, eso sí, está claro. Yo estoy en contra totalmente de las circunscripciones, pero sí estoy a favor de una nueva recomarcalización de Asturias, la comarcalización, perdón, Marcos Niño. Es que se te olvida, como cada 5 minutos, disculpe. La recomarcalización de Asturias es vital, porque si estamos hablando de una ley que tiene 25 años, la de las comarcas aún es mayor, tiene más años. Creo que demográficamente hemos perdido todas las comarcas y que necesitábamos una recomarcalización en nuestro territorio, en el que yo conozco. Debiéramos ya de una vez por todas unir Oscoseo con el Navia Porcía. No tiene ningún sentido que 20.000 habitantes estemos divididos en 2 comarcas sin apenas diferencia, con una lengua común, con un hospital en común, con toda una serie vamos, el mismo territorio. Y tendríamos que tener un poco más de autonomía, de decisión, ¿no? En Asturias yo creo que hay que descentralizar en el ámbito de muchos recursos, que todos los territorios tendríamos la capacidad de gastar con mucho más acierto, porque aunque es una autonomía uniprovincial, y la verdad es que es pequeña en cuanto a población y kilómetros cuadrados, pero sí no estaría tan cerca del territorio como estaríamos las comarcas. El modelo catalán de comarca, pues yo creo que sería el correcto y adecuado para una Asturias tan diseminada y tan difícil de gestionar como la nuestra, y nos daría, pues eso, mucha más apego al territorio. Yo sé de sobra, y la gente que vive en el territorio, cuál es el transporte adecuado, el transporte escolar adecuado, cuáles son las necesidades en servicios sociales. Yo creo que sería fundamental. No circunscripción, pero sí una ley de comarcas donde la gente, pues eso, tengamos la capacidad de decidir en el territorio en qué y cómo se invierte. Para Adrián Arias, usted participó, bueno, me consta, en el 15M y luego ahora es presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Parte del debate sobre la profundización democrática ha estado en las calles en los últimos años. A mí me gustaría preguntarle qué medidas cree que se deberían de tomar complementariamente para caminar contra esa afección y qué parte de eso pues puede influir o no esta ley electoral. Adrián Arias. Evidentemente, el 15M supuso una recuperación del espacio público para muchos ciudadanos y ciudadanas que, en cierta manera, estaban muy desafectos con la situación política. Ese es el síntoma que produce ese estallido social. Allí en las calles se hablaba de ley electoral, no nos olvidemos. Se hablaba de desbloquear las listas electorales, se hablaba del límite de mandatos, se hablaba de acercar más, como acaba de decir mi compañero, las decisiones al vecino o a la vecina, no alejar tanto la decisión de cómo gestionar un transporte público de realmente donde se realiza el transporte público, que muchas veces se decide a cientos de kilómetros, decenas de kilómetros del lugar donde tiene lugar, valga la redundancia,
la situación de discusión. Es decir, ¿cómo se profundiza democráticamente tras esa situación? Pues evidentemente asumiendo esa máxima de un ciudadano, una ciudadana, un voto, asumiendo la implantación de métodos más participativos en las instituciones, no solo a nivel de ayuntamientos, sino a nivel del Principado de Asturias y a nivel de otras instituciones también. No puede ser que estén cercionando la poca democracia participativa que ya hay en los ayuntamientos, en las instituciones locales, para que además en instituciones a donde debería llegar también esta profundización democrática no llegue. Se puede plantear, y es necesario plantearlo, que las decisiones políticas que se toman en la Junta General del Principado, si son de calado, tengan un desarrollo en referéndum populares, en consultar a la ciudadanía. Si ustedes son elegidos democráticamente cada 4 años, ¿tendrían algún problema en profundizar más esa democracia y asumir que decisiones políticas que toman en el Parlamento pudieran ser refrendadas por los ciudadanos y ciudadanas? No se escuden en la cuestión económica para decir que quizá grandes decisiones nos cuesten más a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Saben lo que les cuesta realmente a los ciudadanos y ciudadanas dinero? Muchas veces algunas de las incompetencias políticas de las que hablé en mi primera intervención. Yo creo que profundizar democráticamente es pasar de esa democracia representativa que tenemos configurada en la Constitución española a una democracia participativa. Ya no hablemos de listas abiertas, ya no hablemos de revocatorios de los diputados y las diputadas. Realmente lo que planteó el 15M es ser soberanos, esa soberanía popular, asumirla en las instituciones democráticas que nos hemos dotado entre todos y todas. Para José Ángel Gayol, le quería preguntar, ¿la reforma permitiría que se sustituyese temporalmente a personas imputadas en procesos de corrupción, pero siempre marca la voluntariedad de esa sustitución, ¿no?, hasta que haya una condena firme? ¿Usted cree que, en qué momento cree que eso debería ser, lo ve adecuado, si cree que habría que avanzar en ese sentido, en qué medida cree que eso, es relevante? José Ángel Gayol. Vamos a ver, lo que creo es que cuando hay un caso de corrupción, realmente no es una cuestión puramente penal. Lo que se está poniendo en peligro son las estructuras más básicas de la democracia. Creo que los ciudadanos lo están empezando a ver desde hace ya bastante tiempo. Están penalizando a determinados partidos políticos en las urnas por ello. Pero creo que falta reacción por parte de los partidos políticos a la hora de enfrentarse con medidas firmes a la corrupción. No creo que los suecos, los noruegos, que también tienen sus estudios correspondientes en materia de corrupción, daneses, sean genéticamente menos corruptos que nosotros. Eso es un absurdo. Lo que hacen es atajar desde la raíz cualquier atisbo de corrupción. Cuando en esta ley, en este artículo 14, se prevé la posibilidad solamente de que se pueda sustituir temporalmente a un diputado, puede darse la situación de que creo que se da en esta misma Junta de un diputado o una diputada imputados y que no pase nada. Eso no puede ser, porque daña la credibilidad de la democracia asturiana. Entonces, creo que lo importante es que de alguna manera adquiramos una cierta conciencia, seamos un poco reacios a cualquier atisbo de corrupción y dejar una línea clara. Si queremos dejarla en la imputación, podemos dejarla en la imputación o investigación, que es ahora, y fijar que en el momento en que un diputado o diputada se encuentren imputados o investigados, se sustituya temporalmente y una vez que pasa el proceso judicial puedan volver a su puesto. Yo creo que sería incluso saludable, porque en caso de resolverse, de alguna manera saldría reforzado en su legitimidad como diputado y de alguna manera también así saldría reforzada la propia democracia. Pero si lo dejas sin ser imperativo, sino solamente potestativo, ese marco que se abre al final daña, porque en algunos casos uno podrá acogerse a la sustitución, en otros casos no, y al final lo único que pierde es el ciudadano, o por lo menos así lo veo yo.
hablado en su exposición de las leyes, de las redes clientelares. Me gustaría preguntarle si cree que pueden existir redes clientelares en Asturias o cómo se conformarían y en qué medida pues una ley de reforma electoral puede ayudar a reducirlas o mal planteada podría ayudar a incrementarlas, ¿no? Y luego si aspectos, bueno, pues que se han hablado hoy como listas desbloqueadas, asistencia primaria, limitación de mandatos, si puede afectar también, si está relacionado de alguna forma con las redes clientelares. A ver, José Ángel Gayol, es una pregunta muy amplia, ¿no? La primera parte ¿hay redes clientelares en Asturias? Hay redes clientelares en Asturias. Esto no es una cuestión de discusión. En la exposición inicial que hice no omití, tampoco era una cuestión ni necesaria, que soy funcionario de habilitación nacional, trabajo como interventor en un ayuntamiento, llevo 10 años trabajando en ayuntamientos y como antropólogo llevo haciendo trabajo de campo en materia de corrupción también desde hace años, no solo en ayuntamientos donde estuve, sino en otros. Entonces, me consta que hay redes clientelares. La cuestión es si nos hacemos trampas al solitario o no, si queremos realmente hacer frente a estas redes o no. Estas redes las hay en las salas, las hay en las cuencas mineras, de donde yo soy, y por tanto padecí estas redes clientelares durante mucho tiempo. Y lo que hay que hacer es tratar de poner medidas que de alguna manera sirvan para romper la cadena de las redes clientelares. Ya lo dije antes, no creo que la ley electoral sea suficiente para hacer frente a esta lacra, pero sin una ley electoral que de alguna manera evite las trampas de la corrupción, tampoco va a existir la manera de hacer frente a la corrupción y en este caso a las redes clientelares, que es sobre todo una de las formas de corrupción más vinculadas al proceso electoral, ¿no? El clientelismo electoral no busca, por ejemplo, a lo mejor como otras formas de corrupción, la malversación de fraudes, la malversación de fondos públicos o el fraude, que a lo mejor puede ir vinculado a un enriquecimiento de una persona aislada. En el caso de las redes clientelares siempre estamos hablando de estructuras. Es decir, una red clientelar funciona como una red en donde el patrón ocupa el centro y esa red, a través de mediadores, llega individualmente a personas por el ámbito que mejor conozco del concejo, a familias enteras que cuando llega la hora de votar, cuando llega la hora de una determinada acción política, deben actuar conforme al mandato moral que de alguna manera hay en esa relación de reciprocidad. El clientelismo no siempre es de miedo, hay también un clientelismo de agradecimiento. Es decir, el problema del clientelismo también, bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Pero el tema del clientelismo es que está intrincado en la propia cultura y en nuestra propia educación. Muchas veces no nos damos cuenta de esa situación de clientelismo. Pero, obviamente, podría poner ejemplos de situaciones que en el trabajo de campo o bien como profesional me he encontrado con situaciones de clientelismo. Una ley electoral que tratara de paliar esto, por ejemplo, limitando los mandatos, sería fundamental. En los casos de redes de clientelismo que yo tenga estudiadas, generalmente, en la mayor parte de los casos, suele vincularse a una persona, a un líder político, un líder carismático en muchos casos, que lleva ocupando durante décadas el puesto de alcalde. Eso, quiérase que no, quizás no en una legislatura, pero a la segunda legislatura se va agravando, a la tercera, a la cuarta, y cuando ya se llevan 20 años se ha creado una pirámide de dependencia, una pirámide desigual en donde hay un beneficiario, que es el líder carismático, junto con el partido político y el grupo de mediadores que tienen acceso a los recursos públicos y, de manera desigual, se encuentra en el otro lado de la banda los vecinos y vecinas del concejo, que algunos se convierten en clientes con acceso privilegiado a los recursos públicos, mientras que otros, sin embargo, se ven perjudicados precisamente por esa limitación al acceso a los recursos públicos. Obviamente, creo que la medida de pasar obligatoriamente por una cabina limitaría la acción de los comisarios políticos.
Esto es muy estudiado. Cuando hay una mesa fuera con un montón de papeletas, siempre hay alguien, interventor político, que se encarga de fiscalizar si el cliente oportuno viene ya con el voto de casa y vota como debe ser, o elige un voto, o entra en la cabina. La pura sospecha de entrar en la cabina implica que no va a votar, o todo parece indicar que no va a votar a quien debe votar. Esta situación, pues con el paso obligatorio por la cabina, yo creo que se solventaría. Ya digo, no solo en las zonas rurales, que creo que es muy fácil. En las zonas rurales, por lo menos en ayuntamientos pequeños en los que trabajé y en los que hice trabajo de campo, sí me di cuenta de que, bueno, lo comentaba el compañero, ¿no? Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe a quién votas y a quién no votas. Hay auténticas cartografías de la familia, ¿no? De toda una familia, sabes que esa familia pertenece a esas zonas del pueblo, sabes que esa zona del pueblo es una zona pues cercana a un partido. Pero es que también en zonas, bueno, semiurbanas o urbanas, como pueden ser las cuencas mineras, villas de varios decenas de miles de habitantes, también se dan redes de clientelismo que sí es cierto que tienen otras características que, bueno, sería muy prolijo de explicar. A los tres candidatos, yo creo que alguno ya respondió. ¿Cuál es su opinión acerca de la limitación de mandatos? Y sobre la asistencia a circunscripciones, Marcos creo que respondió, no sé, un poco todos, yo no sé si había respondido todo, pues sobre esas dos cuestiones, y sobre las listas cremallera, que es una cosa que se ha hablado esta mañana, si consideran que es una cosa positiva para implementar. Circunscripciones, limitación de mandatos y listas cremallera. Adrián Arias. Por orden, limitación de mandatos. Por supuestísimo, creo que lo dije. Hay personas que no cumplen ni incluso las estipulaciones estatutarias de sus propias organizaciones. Creo que nada mejor que una ley de un Parlamento que regule la limitación de mandatos. Es que hay un patrón visual que tenemos todos y todas en la mente de esa persona a la que el compañero José Antonio ha definido. ¿Eso cómo se soluciona? Con la limitación de mandatos. No puede ser, o no creo, que haya una persona o un grupo de personas tan imprescindibles como para tener que estar en el cargo o en cargos públicos durante 15, 20 años. Hay casos sangrantes en la Junta General del Principado. Gente que incluso no tiene otra dedicación que el servicio público, como lo llaman. El servicio público se hace de muchas maneras. Se hace trabajando en ONGs, se hace trabajando en asociaciones vecinales, se hace trabajando en muchos otros lugares. No tiene por qué ser en un cargo público, de diputado, de diputada, de concejal o de concejala. Limitación de mandatos, sí, y imperante. Sobre las listas cremalleras, si la mitad de la población de Asturias son mujeres, creo que es algo de derecho fundamental. Listas cremalleras, sí. Y hay que apoyar la consideración y incluir en la ley electoral la obligación de que las fuerzas políticas tengan que hacer listas cremalleras. Si decimos que la ley, digamos, el funcionamiento de los partidos políticos debe ser democrático, no hay nada más democrático que considerar y tener consideración por el 50% de la población, incluso más del 50%. Reconozcamos que estamos en una sociedad patriarcal y, evidentemente, los hombres no vamos a renunciar a nuestros privilegios si no hay una fuerza superior que nos los arrebate. Y hablo en primera persona porque soy consciente que, por ser hombre, ya tengo privilegios por encima de mis compañeras mujeres. Y, perdón, me habías comentado... Y circunscripción. Ah, sí, disculpad. Circunscripción. Por lo que he seguido las comparecencias anteriores, incluso los debates que se tenían en 2013, creo que estoy volviendo a un sueño de la marmota. En el sentido de que yo creo que ya somos bastante rara avis en Asturias, siendo la única comunidad de todo el Estado español uniprovincial que sigue teniendo varias circunscripciones. Otra que tenía esta situación era Murcia y lo ha retirado hace un tiempo. Y estamos y seguimos debatiendo sobre las circunscripciones. Creo que no hay nada que asegure más
la representatividad y esa máxima de una persona un voto que una sola circunscripción. Pero no solo en Asturias, sino a más. ¿Por qué vamos a tener que tener esas circunscripciones mastodónticas o donde por una fina línea de donde se pone la demarcación de una circunscripción a otra hay partidos políticos que han conseguido cambiar resultados electorales? No solo en España, sino en otros países de la Unión Europea, incluso en Estados Unidos hay estudios sobre cómo se demarcan bien las circunscripciones electorales. Entonces, creo que la discusión no aguanta quizá un quite en ese sentido. Creemos o personalmente creo en la circunscripción única porque sería la manera de asegurar esa proporcionalidad. Además, porque creo que un diputado salga por una circunscripción u otra no tiene después ninguna vinculación a esa circunscripción. Si dijéramos que esto es una cuestión de creer en la buena fe de las personas, estaríamos en lo cierto. Porque es que seguramente habrá diputados y diputadas por una circunscripción que en los 4 años pueden visitar esa circunscripción 2 veces o 3 en toda su legislatura. Y hay las que pueden visitar esa circunscripción muy a menudo, porque incluso vivan en ella. Pero se puede dar circunstancias que incluso un partido político coloque a una persona que no vive ni en esa circunscripción en esas listas. Seguramente si tiramos de hemeroteca resultaría que encontraríamos algunos de esos experimentos sociológicos en esas circunscripciones. Por tanto, yo creo que hay que apostar por la circunscripción única. Y sigo sin entender, como ciudadano, que sigan discutiendo sobre la proporcionalidad de 3, 5, más circunscripciones. Realmente lo más democrático sería que Asturias, con la población que tiene y la orografía que tiene, tuviera una sola circunscripción. Marcos Niño. En cuanto a la circunscripción, es claro, yo veo que sigo diciendo un voto, un ciudadano. Un ciudadano, un voto. El mandato, yo ya voy excedido, llevo 9 años, pero estoy totalmente a favor de que 8 años, nadie es imprescindible, con lo cual 8 años, savia nueva, voluntades nuevas. Lista de cremallera, va a tener que aplicarse por ley, porque si no en el mundo rural la mujer está muy apartada de la política. En mi municipio somos 7 concejales, 6 hombres y una mujer. El territorio, el 62% son mujeres y el 48% son hombres, con lo cual no estamos representando a la masa de la ciudadanía, con lo cual si no lo aplicamos por ley, pues difícil. José Ángel Gayol. Respecto a la limitación de mandatos, ya en la anterior intervención me mostré claramente a favor de la limitación de mandatos. Respecto a la circunscripción, efectivamente, Asturias no es el gran estado de Arkansas, es decir, estamos todos cerquita, y al final es una división totalmente artificial que se hace del territorio asturiano, que además, pues afortunadamente, hay cada vez mejores comunicaciones y deberían mejorar sobre todo las comunicaciones ferroviarias a nivel más que de AVE, a nivel de cercanías. Y ello permitiría realmente articular de una manera integral Asturias. Tengo la sensación de que la división de circunscripciones desde el nacimiento de la democracia no ha servido para articular Asturias de una forma integral, sino todo lo contrario. Al final estamos perdiendo las salas, hay una sangría demográfica en las salas y precisamente algo que la antropología tiene muy estudiado es que en el mundo rural la sangría demográfica la protagonizan las mujeres. Y esto es terrible, ¿no? Hay un libro que se llama El baile de los solteros, de Bourdieu, que es tremendo, porque al final en los pueblos los hombres acaban bailando solos, acaban bailando solteros, no hay mujeres. La sociedad y la democracia en Asturias y en España no la pueden protagonizar nadie si no hacemos que las mujeres sean agente principal de ese protagonismo. Obviamente, y con esto ya entonces estaba engarzando con el tema de la cremallera, obviamente el criterio cremallera debe ser obligatorio y debería imponerse ya. Cada minuto que estamos dejando pasar un poco más de democracia, y eso no puede ser. Les quería... Sí, la última pregunta a los 3 comparecientes. Hay una propuesta que se incorpora en esta ley electoral que ha sido muy cuestionada esta mañana, que era en relación al voto anticipado, la inclusión de voto anticipado como mecanismo de votación y por diversos motivos.
Yo no sé si tienen analizado o opinión al respecto de la inclusión de un voto anticipado. Y también se ha comentado la posibilidad o no de un voto electrónico, especialmente dirigido a los emigrantes o a la nueva migración, que con la existencia del voto rogado pues está votando en muy pequeña escala, solo el 4% en las últimas elecciones. No sé si tienen opinión al respecto de la participación política electoral de los asturianos en el exterior y especialmente los jóvenes asturianos emigrantes. Tengo entendido que eran los 3 comparecientes, ¿no? Cualquier mecanismo que se... Perdón, sí, José Ángel Gayol. Cualquier mecanismo que se trate de implementar para mejorar la participación democrática es fundamental, ¿no? La cuestión es que cuando se implementen estos mecanismos se trata de hacer de tal manera que no sea contraproducente. Tal cual está configurada el voto anticipado en la ley electoral, creo, ya los puse con cierta largueza en la primera intervención, creo que corre el riesgo de instrumentalizarse, de servir a las redes clientelares, de no garantizar que efectivamente ese voto no responda a intereses partidistas en vez de a una reflexión propia del derecho a decidir electoralmente, ¿no? Una propuesta que quizás podría ser interesante sería que, por ejemplo, quien custodiara la urna y de alguna manera fuera garantista del voto anticipado pudiera ser el secretario municipal, que creo que era lo que incluía una propuesta que hubo de voto anticipado en Cataluña. Puede ser una opción. A mí no me gusta tampoco que sea la Junta Electoral la que elige a los interventores de la Administración, los interventores de oficio, creo que lo llama la ley electoral asturiana. Y eso no aparece definido. Eso cómo consiste. ¿Te presentas tú o elige obligatoriamente la Junta Electoral? Entiendo que será aquel empleado público que se presente. Esto en un concejo pequeño es muy fácil que se presenten interventores de oficio, quienes tienen que presentarse, que ya se encargará el patrón de la red clientelar de decidir quién debe presentarse y, por tanto, quién va a controlar y fiscalizar el proceso electoral. A mí me parece peligroso. Respecto al tema del voto rogado, me parece una aberración, literalmente, o sea, es una aberración. Tenemos que tratar de intentar participar democráticamente, pero es que la gente que está fuera también tiene un vínculo simbólico con nuestro país y hay que tratar de hacerle conservar ese vínculo simbólico, ¿no? Y de alguna manera hacerle participar en las elecciones, que sientan que le están tomando decisiones para que los políticos favorezcan su regreso, que seguramente la gran mayoría querrá regresar a España. Me parece entonces fundamental que se pueda favorecer ese voto. El mecanismo pues puede ser el voto electrónico tranquilamente, pero desde luego lo que no puede ser es el voto rogado. El voto rogado es una aberración, se mire por donde se mire. Y yo no sé si había alguna otra cuestión más, pero creo que está, ¿no? Marcos Niño, para no repetirnos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero, con lo cual cierro la intervención. Adrián Arias, sobre el voto anticipado, pues nada, asumir la preocupación que planteaba el compañero. Realmente es una situación que deben estudiar, que se debe analizar y deben decidir si es pertinente esa situación. Sobre el voto electrónico y lo que comentaba del voto rogado, creo que quien tomó esa decisión bunkeriza la democracia, y lo digo con todas las letras. Creo que no se puede expulsar con las políticas que se están trasladando. No se puede expulsar a miles de jóvenes al extranjero y, además, cercionarles su derecho a poder escoger quién gobierna o quién sale elegido en su país. Creo que han bunkerizado la democracia con esa propuesta del voto rogado y creo que muchos miles de españoles y españolas, además, por ende, asturianos y asturianas, no tienen hoy en día un acceso fácil para escoger a sus representantes políticos. No pueden ustedes expulsar a miles de jóvenes y, además, no pueden ustedes no permitir a esos jóvenes que voten en conciencia y voten, además, sabiendo quién puede solucionar esos problemas por los que están expulsados. No bunkericen más la democracia con eso. Asuman
que el voto electrónico puede ser una solución a esa situación. No puede ser que un voto llegue el día después de las elecciones a una casa además en el exterior. Pongan todos los mecanismos que movilizan para otras situaciones, parece ser que mucho más prioritarias, para que los expulsados y las expulsadas de este país y de Asturias puedan ejercer su derecho fundamental al voto. Gracias.